pasado 9 semanas desde que el submarino Ocean Gate se hundió en el fondo del océano Atlántico. Y la verdadera historia es mucho más extraña de lo que crees. El 18 de junio del 2023, el submarino titánico que transportaba a Hamish Harding, Stockton Rush, Shahrazada y a Suleiman Dawood, junto con P.H. Narhaley, descendió a los restos del Titanic en esto. Lo sorprendente es que este submarino estaba hecho de tapas de acero plegadas a un casco de fibra de carbono, algo que nunca se suponía debía hacerse en un sumergible de aguas profundas. And you know, I've broken some rules to make this. I think I've broken them with logic and good engineering behind me. Expertos en ingeniería han señalado desde este desastre que el submarino Titán estaba en su 5º viaje al naufragio del Titanic y que con cada descenso es posible que el casco de fibra de carbono se debilitara aún más, hasta que finalmente, en su 5º viaje, falló por completo. Y esa debilidad probablemente comenzó en los puntos donde el casco de fibra de carbono se había pegado a las tapas de acero. Todo esto sucedió porque Stockton Rush, el fundador de Ocean Gate y el diseñador del Titán, recortó costos para hacerse pasar como un innovador tecnológico. Lo extraño de todo esto es que la tecnología para descender a esa profundidad y más ya existe y ya ha sido perfeccionada. El naufragio del Titanic se encuentra a 2.5 millas bajo la superficie del océano, pero los sumergibles han llegado mucho más profundo de manera segura. James Cameron, quien de hecho dirigió la película del Titanic, descendió a 6.8 millas por debajo de la superficie del océano en un sumergible de Deep Sea Challenger, que ostenta el récord mundial de la inmersión más profunda. De hecho, Stockton fue llamado por uno de sus ingenieros de seguridad en el 2018, ya que este empleado planteó preocupaciones sobre la integridad estructural del submarino. Y en lugar de recibir un aumento y felicitaciones por hacer bien su trabajo, Stockton Rush despidió a este empleado y luego lo demandó. Los problemas con el submarino van más allá de pegar el casco de fibra de carbono a las tapas de acero, porque el carbono se fabrica a través de un proceso en el que se tejen pequeñas hebras de fibra de carbono y se endurecen con resina. Y el carbono, aunque es muy ligero y resistente como material, se flexiona y responde al estrés de manera diferente que el acero, lo que lo convierte en un material terrible para usar en un submarino de aguas profundas. El submarino Titán probablemente experimentó distribuciones de estrés no lineales y distorsiones en todo su casco, debilitándose en cada inmersión. Y lo loco de todo esto es que Stockton Rush era consciente de ello, tan consciente de hecho que instaló un RTM o un sistema de monitoreo en tiempo real dentro de la estructura del casco que emitía una alerta si detectaba que el casco estaba bajo una presión de estrés significativo. Y eso es exactamente lo que creemos que ocurrió con el submarino Titán. Y así es como todo se desarrolló. Tenemos registros filtrados no confirmados de la nave nodriza, el Polar Prince, y el Titán en su viaje condenado. El Titán había estado descendiendo normalmente durante 96 minutos cuando comenzaron a surgir los primeros problemas. A las 9:28:16 se escucha al Titán decir: We're noting an alarm from the RTM. El sistema de monitoreo en tiempo real que Stockton Rush había instalado en el casco Reducing velocity descent depth to 3,433 meters. para este punto estaban a 1.2 millas bajo la superficie del océano. Para dar una idea, si esto fuera el submarino y esta fuera la nave nodriza, así se vería con dron. Esta sería la profundidad a la que estaba el Titán cuando comenzaron los problemas. A las 9:28:47, el Polar Prince dice: Understood. You need to ascend. A las 9:30:55, el Titán responde: No change with thrust. The rate of descent is increasing. At 35, going to release the ballast now. Stand by. Yes, agree. Release the ballast. A las 9:32:12, el Titán responde: No improvement. Preparing to jettison the frame. Affirmative. Update when able. RTM indicator status. Frame jettisoned. Multiple attempts needed, but starting the ascent now. Así que mientras el Titán estaba ahí abajo, parece que hubo múltiples intentos iniciales de liberar los lastres y el marco que fallaron. Esto es confuso cuando leemos los registros y el Polar Prince también parecía confundido por este detalle en la comunicación. Multiple attempts. What's your status? RTM indicators. Depth. Update, please, when able. A las 9:38:44, nuevamente, podemos ver en los registros, el Polar Prince dice: Can you identify source? RTM indicator status. El Titán ha estado en silencio por más de 4 minutos en este punto y finalmente responde
a las 9:40 con 12 segundos. Negative. RTM status. A las 9:42 con 12 el Titán responde. Trying to run diagnostics, ascending now, but very slow. Sounds have subsided. Global RTM alert active, all red. Para este punto, las almas en el Titán habían estado escuchando cómo el casco se rompía y estaban bajo mucho estrés, todo mientras sus sistemas internos estaban parpadeando en rojo. A las 9:42 con 57, el Polar Prince dice: Understood. Any codes, depth, ascent rate. Updates when able, please. El Titán responde. Slow ascent in progress. Quarter predicted. Unclear why rate is small. No indicator. At 3476. Aiming for the surface. Para este punto había liberado sus lastres y sus marcos, y presuntamente estaban usando sus propulsores para intentar ascender a la superficie, pero la nave era neutralmente flotante y la tasa de ascenso era extremadamente lenta, solo 43 pies cada 15 minutos. Y luego tenemos las últimas conversaciones entre la nave nodriza y el Titán. We're talking it over with the engineer. Stand by. Depth and status, please. What's the wattage on upwards thrust? El Titán a las 9:46 con 37 emite su última transmisión. Reading red on the A power bus. I switched to B. At 3457 meters. More sounds aft. El Titán indica que hay muchos ruidos provenientes del casco que está fallando. Y esa es la última comunicación que tenemos del Titán, porque en los 20 minutos que abarcaron este periodo de comunicación, el Titán solo había subido 23 metros o 75 pies hacia la superficie. Ya había estado usando sus propulsores para hacer ese ascenso, consumiendo energía que no estaba diseñada para ser utilizada para llegar a la superficie, porque liberar los lastres y el marco no funcionó, y esos propulsores eventualmente se agotaron toda la energía de la nave. Todos los expertos piensan que el submarino finalmente se quedó totalmente a oscuras antes de inclinarse hacia adelante, arrojando a todos los miembros de la tripulación hacia la sección de la escotilla, mientras entraban en una caída libre de más de 900 metros o media milla, antes de que finalmente implosionara. Ahora, aquí es donde las cosas se ponen realmente locas. Primero, lo que sucedió con la tripulación. Estaban conscientes durante todo este descenso en caída libre y soportaron un descenso de media milla en la oscuridad total, mientras escuchaban que se agrietaba y fallaba el casco de fibra de carbono. Así que durante más de un minuto la tripulación experimentó un terror puro mientras descendían a lo que sabían que sería su perdición, y luego nada. Porque a la profundidad en la que se encontraba el Titán, los expertos y físicos han dicho que los miembros de la tripulación en fracciones de segundo pasaron de estar en un estado biológico a estar en un estado físico, lo que significa que sus cuerpos en una fracción de segundo se redujeron literalmente a partículas, porque la presión a esa profundidad habría vaporizado literalmente cualquier elemento biológico dentro de la cápsula del casco en milisegundos. Pero lo realmente extraño de toda la historia del Titán es que tanto la Marina como la Guardia Costera detectaron el sonido de la implosión en sus dispositivos de monitoreo submarino y pudieron comunicarse directamente con el Polar Prince. Así que todos los que tomaron decisiones en torno a este desastre sabían desde el principio que el submarino ya había implosionado y que toda la tripulación estaba perdida. Sin embargo, la Guardia Costera y el gobierno de los Estados Unidos permitieron que los medios de comunicación, o tal vez trabajaron con los medios de comunicación para difundir esta narrativa salvaje que tenía al mundo entero pegado a sus asientos, que era la premisa de que había 5 hombres atrapados en el fondo del Atlántico en un sumergible que se estaba quedando sin oxígeno y que necesitaban ser rescatados, y se desplegaron esfuerzos de rescate. Se gastaron millones de dólares en recursos y fondos buscando y tratando de salvar a una tripulación que ya había sido confirmada como perdida. Todos los involucrados en esa operación de rescate en la cima sabían que esas personas habían desaparecido. Y la pregunta que queda por resolver es ¿por qué? ¿Qué opinas de esto? Déjamelo en los comentarios.